Ya, ¿qué peor? Ahí está. Marcos, ¿Qué pico? ¿te puedo decir algo sin que te enojes? Ahí ya me enojé ya. Sin que te enojes te voy a decir algo. Bueno. Ve cuando, ¿Cobramos, boludo? Para nada. ve cuando empezaste... ¿Se me escucha bien a mí? Sí. Ve cuando empezaste a bailar así cumbia Eh. y con tu ropa que vos tenés. Mostrame un poco su ropa. ¿Vos nunca le viste a Thanos cuando baila? Sí. Me gusta. Igualito. Me gusta. Igualito. Se siente que entra la semana de la albirroja. Claro, muchacho, que onda, pio. ¿Cómo que Barney Morel, viejo? ¿Qué les pasa? Barney. ¡Ole! Barney. Hoy nos acompaña. Hoy dice que no está con artrosis. Les aviso lo ya. Está con nosotros Lisandro, como todos los viernes, todos los lunes. Bancando. Algún día le van a conocer a Lisandro. Algún día. Por las noches. ¿Eh? No, ¿cómo Porque fue? Lisandro solo viene de noche. Ah. Che. Terminó la novela de Enciso. ¡Aleluya! Terminó la novela de Enciso. Qué puta, la tienen toda adentro, carajo. Mamaron algunos periodistas. Mamaron, Yo y chuparon. todo mamé. Fuera de bola. La mamaste, Marco, la mamaste. No, espera. ¿Por qué yo nomás? Vos no dijiste nada, guau. Y si no... Qué lástima. Yo voy a dar mi Es más, opinión. yo te creí. No, pero yo no Morel. fui, yo no Yo di- te creí, di Marco la- Morel. Yo no di la exclusiva. Yo te creí, Marco Morel. ¿Quieren que les diga algo, Está muchachos? llegando el pelado, ¿eh? Está llegando el pelado. Mira. Ya ¿quieren que- llegó. Epa, anda a traerle al pelado. ¿Quieren que les diga algo? ¿Qué nos vas a decir? Viene... Fue todo un show para bajar el precio. Estoy segurísimo. Mi Ese es para intuición clip, para clip. me dice que esto fue todo un show para bajar el precio. ¿Y por qué digo que fue un show para bajar el precio? Porque, ¿cuál es la fuente más confiable del fútbol? Fabricio Romano. Fabricio Romano. Sí. Él había dicho que se iba, había dicho que hubo un problema médico Sí. y ahora dice que se confirma. Mirá lo que te mandé al WhatsApp, Lisandro, por favor, te pido. A ver este detalle, le dice. ¡No! ¡Dejate de joder! ¡Cristo! No, muy queda. católico ya. No. Fede. ¡Fede! ¡Ole! ¡Dejate de joder! Fede Cristóforo con nosotros acá de invitado. Saco el gorro por si no, Sí, no me reconocen. si no te reconocen. No, dejate de joder. Qué gusto verte, Fede, querido. ¿Cómo estás? Bien, disculpen por la tardanza. No, ni te estreses. El fútbol a veces muy dinámico. Aparte, Claro. me dijeron que me pasaban a buscar. Ah, Y después me dijeron, no, el mercenario. El auto solo para las gatas. me No, el mercenario de Ojalá Coque. tuviésemos gata, amigo. Ojalá. Dice... No, el ya empieza el chat. El chat. ¿Qué dice? Cristian del Foto. ¿Eh? ¿Qué dice? Contá cuando... Pero Curita dice que te puso en el arco. Ah, No, claro. déjate de joder. Nosotros tenemos un amigo que se llama Curita. Es el que dijo que le puso a Ifran en el arco. Facundo y Ah, Fran. lo vi. ¿Viste? Lo vi, sí, Es un sí, vende sí. humo. Un dice. vende humo. Yo no comenté en la foto. Vos comentaste. Sí, ¿Y que- quién te puso en el arco? Es una buena pregunta. ¿Fue Curita? ¿Fue Curita o...? Tuve una charla con Curita hace poco, dándome recomendaciones. Pero el arco lamentablemente me puse yo. Vos solo. Sí, faltó el arquero en el liceo. Se fue, viste, el liceo dejó de ir. Y por la culpa de la personalidad que nadie quería atajar, dije, bueno, dale. Yo voy yo. Me toca. Me meto yo y después vamos cambiando. Y no pude salir más. Ay, vos sabés que yo, por ejemplo, No sabés fui lo al bueno arco. no sabés lo bueno que era en la cancha. Acá tenés. Ah, mirá, sí. ¿Qué jugador nos perdimos? Vos Se sabés que quedó en era el arco. arquero, Fede. Yo era arquero, sí, sí. era Yo también. arquero. Hacer mi imagen. Trato Sí, de- sí. Y bueno, y a mí, por ejemplo, me pusieron en el arco porque era gordito. A En tu mí caso porque- no fue así. No. A mí porque soy el más malo me ponen en el arco siempre. Yo soy arquero también, pero porque en el Lexa, pero porque soy el más malo y no sumo en otro lado. Bueno, Sumo ahí. todos somos arqueros, pero... Y vos no sos Todos arquero. somos- No, yo no, yo ¿Alguien que le mate? No, tranquilo. Mate. Sí, ¿querés? allá. Coque. Yo soy matero. Vos sos matero, ¿verdad? Arquero Vos también. también. Y vos también, vos sos un fantasma. Vos sos un fantasma, hay que decirlo. yo ¿sabes quiero por qué? decir nomás que Todos compré los una de hierba. tomate que están- Compré una hierba. Tomé excelente. 2 días después me dio una acidez, pero
Mal. Por eso estoy medio... ¿Vos ¿Cómo tomás que no hierba me- de acá o mandás traer? No, se consigue la yerba que se toma Uruguaya. en Uruguay, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la hierba uruguaya y la hierba paraguaya? Sé que es más fina. Sí, la es más hierba fina. uruguaya. La acá tiene mucho más palo. Sí. Aunque cuando tomo tereré, tomo acá. Claro. No es lo mismo. Claro, me imagino el tereré va más con la hierba Sí, sí, paraguaya sí. que el mate. ¿Qué dice que grande? No, pare. Sin Belín Zidane. Che, el chat, ¿cómo es el chat No. del bar al bar? ¿Cómo usted hace Y con es el lo chat? mismo, Bien, Lo mismo, ¿eh? Es lo sí. mismo. Hay demasiada mala gente, demasiada... Mala sí, gente sí. luego. Fede, vos sabés, yo te doy una pregunta. ¿Ves el tema de que al pelado siempre se le carga? Con el tema del pelado, cabeza rodilla, el ex Luthor, sin Pelín Zidane. Te está tirando. ¿eh? No, Te está tirando. eso pasa, Mirá, eso mirá pasa. que tenés que decirle, ¿eh? Pero no, yo quiero... Que en algún momento... Yo me voy a cagar en sí o sí en algún momento. Pero mi pregunta es la siguiente. Vos, estando en el arco, porque tenías atrás a la gente, ¿qué fue lo más loco que te dijeron? Lo más fuerte que... ¿Alguna puteada de cancha que te hayan dicho? ¿Qué? Pues, No, la verdad que puteada de cancha me gusta, me da gracia, me gusta interactuar con el hincha a mí un poco, me gusta mirarlo, reírme, es como que me da confianza. Sí. Y cosas. Pero una puteada que me dolió, no dolió no, pero me descolocó. Empecé a salir con mi esposa, ¿viste? Ajá. Y me gritan de la tribuna, oh, mirá que conocemos a Sofía, me dice. Y ahí esa me entró, ¿viste? Esa me entró. ¿Qué hijo de puta? Sí, te sí, investigaron sí, para sí. putearte. Claro, aparte éramos noviecitos. Recién. Claro, teníamos pocos meses que está la puta madre. ¿Cuánto te clavaron? Es terrible. ¿Te metieron alguno en ese partido? No, creo que ganamos. Ah, Aparte, entonces tranquilo. bien. sí, sí. Acá está, carajo. Tenía que tirarle. Pero está es lindo. Me han tirado agua caliente. Agua caliente No, te tiraron. Brasil, sí, esa fue increíble. ¿Qué partido fue eso? ¿En Partido- internet? no, un partido en Brasil. Hija. Y yo estaba así acomodando la barrera y siento. No, mentira. Estaba enganchada en la red del arco con el tejido, viste, que pasa en canchas chicas. Ujú. Y tenía que pasar a buscar la pelota atrás y cuando me agarro así siento. Hija. ¿Y se Al suspendió piso. el partido? No, era un campeonato así de verano. Ah. Nada importante. Pero seguiste jugando. Sí. Y después una vez me escupieron tanto en la espalda, también No. acomodando la barrera, que sentía que la camiseta me arrancaba a pesar, boludo. No, qué Que asco. se sentía un olor a pulmón. ¡No! A pulmón, No. boludo. A pulmón. Sí, Qué directamente. locura. Bueno, gracias por la invitación, que no era decir. Ah, vos. gracias. Estamos A vos por de venir, lleno. Fe. Qué gusto poder tenerte acá A con vos, nosotros. Fe. Sabes bien que siempre, o sea, yo siempre te veo en el chat, por ejemplo. Yo estoy. A ver, me gusta, soy fanático de lo que es stream, de todo lo que es stream. Y aparte, como uno trata de estar en este mundo, Sí. trato de consumir todo. Claro, Sí. conocer a la gente. Trato de consumir todo. ¿Qué ves, por ejemplo? ¿A quién le ves en Paraguay? ¿Cuáles son tus streamers favoritos? No tengo streamer favorito. Igual. ¿A quién veas? ¿A quién Pero- soles ¿Qué ver? consumís más? Mi ídolo es Coque, pero viste, no es más stream. ¡Ah! No, espera, Y por ande, ídolo. Coque te va a llevar a tu casa, parece. Por eso es que. No, No, espera, dejate- todavía no traje el auto. Ah. No, vos sabés que de streamer veo poco en sí, streamer solo. Sí, Ve más programas de stream. Más programas me gusta ver. Suelo ver. ¿El de César? El de César lo veo a veces. Pero pasa que a veces me consigo con las prácticas. Si practico Imposible. de mañana, Sí. no veo de mañana y veo cosas de tarde. Pasa que a veces de tarde hay mucho de fútbol y a mí ver de Claro. fútbol no me gusta mucho. ¿Y qué horarios son las prácticas? O sea, ¿cómo es tu día a día? El día a día de Fede. Hoy practicamos a las 4. Tuve que estar a las 3. Me fui 2:30. Pasa que a tener hija también. Estás con el colegio de tu hija. A veces. Es un tema más. El Sí. ritmo de Para ser coordinar. padre es distinto. Porque la cagada que tiene el fútbol es que no te avisan. Te dicen, capaz que hoy entrenamos a las 4. Pero capaz que. Se entrenan a las 5, a las 6. Sí, capaz que te dicen ayer a las 10 de la noche vos. Mirá que al final se entrenan a las 9 porque se alquila Por la cancha. algo, claro. No. Se alquila la cancha. Y vos tenés que adaptar. Y ya tienes armado el día. Llevo a mi hija a las 8 de la escuela y se te caga todo. Che, Fede, hay mucha diferencia entre el entrenamiento, vos que estuviste en primera y en intermedia. Hay mucha diferencia. ¿Se ¿El nota? entrenamiento? El entrenamiento. No. Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Y en los partidos? En los partidos sí, Sí. hay diferencia. Pero en cuanto al arbitraje, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Porque en primera, por ejemplo, ahora No. estamos viendo muchísimos errores. Aguante Blas Romero, Blas aguante Romero, por ejemplo, Belaquino. de Cerro. O sea,
Mis ídolos del campeonato. Esto están buscando título, Coque. Me Sí, quieren matar. sí. No, No. no hace falta que digas nombre. No, no, hace título. falta que digas nombre. Yo- Te quiere matar. No, Hola, no. Fex. No, porque ¿qué pasa? Que después te toca hablar Romero ahí. No, justo hablado Romero nos tocó el partido anterior con Capiatá. Ah, ¿En serio? claro, Y un gran nos- amigo. y el grupo, el equipo se sintió muy cómodo porque por el tacto que tenía él con el jugador que a veces, no sé, por qué baja de primera y como tiene más experiencia, más cancha, lo Tiene más tacto también. Lo lleva de otra manera. Pasa que hay una realidad, en intermedia se deja como pegar más Sí. en ¿Sí? primera. También a falta de VAR, capaz que una falta, Cierto. Ahí- una falta intermedia que Cierto. vos la llevas al VAR y es expulsión. Ahí, por ejemplo, yo quiero entrar otra vez y te interrumpo. Vi una información de que se iba a aplicar el VAR en intermedia. Hoy ya está haciendo el primer partido con VAR, está jugando Rudy Sol de América Sí. en este momento. Que me parece que está buenísimo. ¿Sí? Creo que es algo que venía pidiendo los clubes hace tiempo para hacerlo, no sé si más parejo, sino más justo. Claro. Más justo. Porque ahí sí Para se pega. achicar el margen de error. Sí, para achicar el margen de error. Obviamente, el VAR para mí siempre te va a gustar cuando te favorece. Cuando no te favorece, el VAR es una mierda, no sirve para nada. Ladrones. Pero está. Si el VAR te favorece, lo amamos. Así es. Ahí es el tema. Yo te quiero consultar otra cosa. ¿Qué equipo, contra qué equipo te gusta más atajar? Porque la vez pasada, por ejemplo, vimos al arquero de General Caballero, Guillem, contra Olimpia. ¡Bestia! Después juega contra Tembetare y contra otro equipo y como que se le escapa una que otra. No Pero juega yo creo que con los la futbolistas se misma mentalizan de diferente intensidad. manera. Sí, cuando juega contra Olimpia y contra Cerro te querés mostrar también, me imagino. No, obviamente vos sabés que es una chance que te está viendo todo el país, ¿no? Igual ahí no varía mucho el rendimiento del arquero. A veces que el equipo grande te ataque mucho más que un equipo chico. A veces hacen unos partidos trabados o los dos se defienden y proponen. Vos te volvés figura porque te atacan 10 veces y en un partido contra X equipo te atacan 2 veces. Capaz que ahí te volvés más figura y tenés más ocasiones de atajar. Pero en mi caso, y sé que le debe pasar mucho arquero en Paraguay, Sí. que a mí me ha pasado, dicen, vos este pelado vos atajas solamente bien contra Cerro y contra Olimpia. Y a mí, yo me enojaba porque estaba teniendo un año bueno. Sí. Y digo, el tema es que los demás no ven los otros partidos. Claro. Exacto. Entonces vos me y después pierdo contra un equipo malo, ganamos, un equipo chico, y claro, estos se motivan porque cobran premio Claro. triple. Nada, mentira. Es bola lo Es que premios. es el único partido que ven en el año. Claro. Contra Tembetare hiciste un partidazo, por ejemplo, y no, nada. pasa nada. Claro, a nadie vio el titular, no, mira, una locura. Contra Olimpia te gusta atajar. ¿Te gusta? Sí, es lindo, te ¿Sí? motiva, sabés que te está viendo todo el mundo, sabés que si te va bien también, mañana salís en el diario. Sí. Si atajás bien contra X, contra San Lorenzo, capaz que no tenés la Claro. el color que le dan te llaman de toda la radio, te llama Coque, te entrevista. Sí, imagínate. A ver, ¿cómo? Pero, espera, hablando de eso, la final de la Copa Paraguay. Sos campeón con Ameliano. Esa tanda de penales. ¿Cómo se sintió el estar ahí? No me digas Cristóforo, Coque, dime pelado fe. Cristo. No entra en confianza. Yo te dije ya acá. Peladín. Brillo. No, obviamente es divino. Aparte del arquero, no tenés un 100% de responsabilidad en la tanda de penales. Claro. Claro. Dice que era da azar. suerte. No, pero si atajás, si atajás. Si te hacen los 5 penales, Si atajás son... No, hero. si te hacen los 5 penales, el hincha o la gente dice, está bien, es un hijo de puta porque no atajó un penal. Pero el penal es azar. un penal, tenés que hacerlo, ¿no? Entonces ahí el arquero tenés todo para ganar. Ujú. Y justo te toca atajar un penal y te volvés loco. Una locura. Una locura, pero está. ¿Y vos qué dijiste cuando atajó el penal en la Copa Paraguay? ¿Qué dijiste de eso? No, nada. Es un hijo. Te habrá dicho. No creo, porque siempre, No, jamás. siempre me bancó. No, yo te voy a No, decir pero la algo. Copa Paraguay no, a Derli capaz. A Derli, sí. Pero, ¿cuándo fue? ¿Fue 2022? Olimpia se eliminan con San Lorenzo, que tuvo Orlando Gil, Sí. estuvo en...
Pero en la tanda de penales, no, estuvo Gil en la tanda de penales. ¿Vos llegaste a coincidir con Orlando, Fede? Sí, yo lo Sí, aconsejé. en San Lorenzo. Yo lo inicié. ¿En serio? No, bueno, pero. ¡Qué son curita! Yo lo puse en el arco. Pero te Ya tocó, se te viene. tocó compartir Sí, con sí, él. sí, sí. Y si él estaba en Me, San Lorenzo. y me preguntaron, No, yo me sé, preguntaron a mí por él cuando pasaba a San Lorenzo y yo, para mí, yo le decía, yo no puedo creer que no sea el titular él. Porque vos lo ves y si este loco tiene que atajar bien. Porque tenés que sos Y vos sabés que a mí lo que me dolió mucho y me gustó lo que hizo Orlando Gil, porque mucha gente dice, negociado, se fue por negociado, se fue por tal cosa, se fue para probar y va a volver. Y el tipo se plantó y hoy en día es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Y después de tanta cagada que se dijo, tantas boludeces se dijo, el tipo calladito, no dijo ninguna palabra y hoy en día el arquero titularísimo de San Lorenzo con excelentes actuaciones. Vos sabés que yo recuerdo ese partido contra Olimpia. Cómo sufrí ahí, cómo atajó, qué bien atajó Gil. ¿Lo ves como arquero de la selección en algún momento? Todos Sí. acá lo vemos como arquero de selección. Sí, yo creo que va a ser arquero de selección. Sí, sí, sí. Sí o sí. Para mí lo que siempre vengo diciendo ahora es que si Paraguay clasifica, le va a dar unas Yo creo que tiene que darle chance. fechas. Sí, para foguearlo. amistoso. Para darle la oportunidad para verlo. Pero para mí, Orlando lo mejor que hizo fue irse a Argentina. Sí. Si él estuviese en Paraguay hoy en día, No seguía debutaba. siendo el flaco alto que está. Él las condiciones las tiene, no fue que las compró en Argentina, ¿no? Sí. Tenía las condiciones, se le dio la oportunidad. A veces, a mí me pasó de golero chico, ser el chico de edad, y no se me dio la oportunidad. Yo hice inferior en Peñarol, por ejemplo, porque traían a un arquero importante de Argentina. Ujú. Entonces, está, el pelado para abajo. Mira, me toca mi momento, otro arquero, porque no vamos a dar la confianza a un gurí chico, sabiendo que yo sé cómo rinde Marco Andante. Entonces vamos a traer a Marco, que capaz que es una sorpresa, no sabemos. Claro. Entonces él tuvo la suerte también, que en la Copa en Uruguay se le lesionó el otro arquero, tuvo la chance y la aprovechó. Él también la aprovechó la oportunidad, porque tuvo la oportunidad y la aprovechó. Es que eso es el tema con los arqueros, que tenés que esperar tu momento. Y como decías, o sea, viene otra persona y te roba ese momento. Que dice, Coque, dale un saplé a Fede si querés la No, cuarta. dice. basta. Un saplé que... Un saplé, un pa. ¿Un saplé? Pero ¿Por te qué? Te puedo dar así un. ¿Sí? Para ganar la ¡Estás cuarta. loco! Mira, No, ¿qué va a querer la cuarta? No, déjate de joder la cuarta. ¿Para qué bro. querés la cuarta ¿Qué es ahora? la primera? Y si te dice para darle un saplé a. No. Yo ofrecí cosas más caras. Yo por la primera de cerro, yo ya trancé con el de arriba, con el de abajo, ya No. ofrecí un brazo, un dedo, y nadie quiere tomar mi vida. Hasta ahora. Yo No. ofrecí mi alma y nadie quiere tomarla todavía para la primera de cerro. Triste, ¿eh? A mí me parece bien. Claro que te parece bien. Chefe, hay una consulta que yo tengo, porque siempre se dice que en intermedia hay muchísimo talento. Hay jugadores que tranquilamente pueden estar jugando inclusive en ligas afuera, pero no se los ve o no tienen oportunidad. Están así. Hay buenos jugadores. No creo que si está jugando en intermedia... a ver cómo lo digo. Capaz no tienen la oportunidad de repente. Sí, a ver, tengo compañeros que a veces tienen un contrato muy largo en equipos de intermedia y no son vendidos o algo y son buenos y ves que pueden ser. Pero el que es bueno va a terminar jugando en primera. ¿Sí? Sí o sí. Tarde o temprano. El bueno es bueno y va a jugar. A ver, hay un jugador de fútbol, yo siempre lo dije, te va bien o te va mal. Vos tenés que saber para que milagro no hay en el fútbol. Y hay gente que llega por sacrificio, hay gente que llega por talento. Y ta, yo creo que la gente buena va a terminar jugando en primera. Sí. Chao. Yo creo lo mismo. Y siento más que hay veces, por ejemplo, en Orlando Gil se le dio su oportunidad Se fue. y la rompió. Pero si no se le daba su oportunidad, También- qué jodido iba a También ser. pasa a veces, me parece que un equipo de primera opta por traer un equipo de primera que no está jugando, por llevar un equipo de intermedia que jugó todos los partidos y hizo buen campeonato, por desprestigiar un poco la categoría, capaz. Y dice, Claro. no, prefiero traer este que no jugó en todo el año y bueno, capaz que rinde. Pero los equipos se desmantelan. O sea, sube uno y cambian totalmente los equipos cuando ascienden y Y cuando están en cambia primera. completamente, pero también te das cuenta que no se pueden mantener.
como que hay pocos amelianos, hay Pocos trinitenses. trinitenses que se llegaron a mantener porque suben a primera, ya no están los El promedio los no te caga para empezar. Uno de esos. Siendo equipo chico te El caga. tema es que de igual manera ponerle que, bueno, subís, mantenés 3 años y después tenés un bajón y te vas. Te vas todo. Te vas. Porque ¿qué pasa? Que justamente suben 2 equipos, ponerle que esos 2 equipos en el promedio te favorece el primer año si es que vos haces una buena apertura, por ejemplo. Entonces vos ya te podés quedar ya, más o menos. ¿Ustedes están en contra del promedio? Yo no, porque soy de Cerro Yo- y él yo- tampoco porque de Olimpia. No, pero de igual manera... No, yo no, digo no, algo. descender nunca. Y no, No, y por no, eso, por y eso, por no, eso. Sí. ¿Sabes qué pasa? Si alguna vez llega a pasar de que Cerro o Olimpia estén en zona de descensos, algo va a hacer la APB para que no pase. Algo, Van a haber claro. estos equipos, Es que algo no va a pasar. Es que justamente Arriesgan mucha ese guita algo, también. ese algo del promedio. Tenés que tener 3 años pésimos. Por eso Cerro y Olimpia se mantienen y se van a mantener siempre. Porque Pero muchos es- equipos es también. para Guaraní, beneficiar al Libertad Nacional. Claro. Es para beneficiar a los equipos grandes. O sea, imagínate tener un año malo, arrancar mal y ya te vas. Es jodido también. En la historia del fútbol, Olimpia o Cerro, ¿terminó último una vez? Cerro y Olimpia, los dos. Olimpia, Los dos Olimpia últimos. llegó en el 2005. En el clausura 2005 llegó hasta el último y apertura 2005 llegó hasta el último. O sea, Olimpia estuvo un año. Pero en apertura, no en acumulativo. No. Y después, ¿qué pasaba? Cuando eso no había promedio, se descendía por tabla anual. Olimpia estuvo a 3 puntos del descenso. 3 puntos tuvo el descenso Olimpia. Una locura Pero no ese es- año. Pero Sí, ocurrió algo, No, algo yo- magnífico. Yo me iba cuando me iba al colegio, loco, era Uy. como me rompían las bolas. No, auto. No, fue una época difícil para mí. Sufrí de infancia. ¿Quién era el técnico de Olimpia en esa época? O ni idea, no te acordabas, era muy chico. No me voy a acordar. No, yo 2005 yo tenía ya... 20. 30. 10 años. 10 años yo tenía. Y, a no ver, recuerdo quién era. Fede, ¿qué vos decís del tema de Gatito, por ejemplo? Porque Gatito tuvo su oportunidad en Cerro y ocurrieron algunas cosas, no le fue bien, pero él rinde en la selección. Entonces hay jugadores que son de selección, hay jugadores de equipos grandes, de equipos chicos. ¿Qué vos pensás al respecto en ese sentido? Pa, no sé, no creo que sea arquero de selección. Es un partido de fútbol, hay que... Claro. Claro, hacerlo, es como ¿no? cualquiera. Es un partido más. A veces los equipos en sí, las circunstancias del partido. Me ha pasado muchas veces que a mí no, pero hay un arquero que le está yendo mal y lo cambian y cambian 2 o 3 jugadores y el mismo equipo sale campeón. Exacto. Y no fue el arquero, fue la circunstancia de... Porque a veces el arquero sale menos vencido, pero no sos responsable 100% vos salir menos vencido. Tenés que tener también... Tenés que tener tu buena defensa, buena buen defensa. medio. Entonces... Yo creo que también por eso le va mejor en la selección, porque le tenés a Gómez, a Omar. Están todos volando en la Sí. selección. Están todos volando. Están todos volando. Sí, Pero cierto. se pone a atajar cualquiera hoy y va a rendir porque te vas a sentir protegido por el resto. ¿Cuál fue la dupla central que más te hizo sentir protegido, vamos? La dupla central. O no te digo dupla porque comprometerte con solo 2, pero ¿cuál fue el momento donde dijiste, pucha, estoy bien? Estos dos Estoy protegido. me Hoy defienden San la Lorenzo, espalda. Todero y Teo y Joel, los dos. ¿Sí? Ay, porque mañana después... Porque en tu época había 3 etapas en el colegio, vos sabés que sí. Ay, ay, ay. No, siempre uno se pone con los mejores cuando te vayan en el campeonato. Claro. Si salís campeón, pues sí, tuve el mejor delantero, tuve el mejor técnico y capaz que no. Pero alguno que quiera destacar algún central, uno así que quieras destacar que te Te acompañó durante algún que quiere, otro partido. poner ahí en aprietos. No, pero Sí, no es un no. aprieto, es preguntarle por uno. Hay millones. Sí. No, tuve zagueros muy buenos, la verdad. En Uruguay me tocó compartir con Gastón Bueno, que era... un Muy zaguero bueno. Muy bueno. Para la redundancia. Martín Díaz también muy bueno. Yo. Primo Gastón Bueno. Coque con buzo. Hay un jugador que coque con buzo. El coque normal no sirve para nada. Pero el cuando coque se pone con el buzo, juega bien. No, el coque con buzo, si vos le ves jugar... Ahora, porque el buzo es el pantalón. Sí, Claro, 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 sí, eso es. Sí, claro, pues buzo... En Claro, Uruguay es en la campera. Sí. La campera. Che, Fede, ¿vos sos de Peñarol? Sí. Peñarol. Sí. No soy fanático ni moriría para ver un partido porque no tengo fanatismo por un equipo. ¿no? Creo, Hace poco me di cuenta por qué mi poco fanatismo por el fútbol
Sí, me gusta ver, me gusta analizarlo, me gusta Claro. todo. Pero no el fanatismo por un equipo. Claro, o sea, no es que pierde Peñarol y te sentís Te mal. volvés loco. No, como que te chance. cambia el... No, te cambia que arranca la Libertadores y vamos a ganar la sexta. No me vuelve loco, nada. ¿Cómo sentiste, por ejemplo, la vez pasada el Racing Peñarol? Que perdió en el último minuto. La verdad me fui caliente a la cama a dormir Sí. porque me pareció que se perdió mal. Pero tampoco me amargo. Me fui a dormir tranquilo, todavía me desperté, fui a Tienes que entrenar. hacer tu misma rutina de siempre. Mientras ganes, a mí me importa que gane el equipo que me paga. Después lo demás. Fede, te consumió el amor por Ameliano, dice acá la gente. Su Fede, club- ¿por qué no quisiste jugar No. en Libertad? Dice. ¿A dónde te llamó Libertad? No, ¿quién va a querer jugar en Libertad? ¿Eh? ¿Quién me- ¿A quién no va a querer, pibe? ¡Pibe! ¡Claro que sí, pibe! Cash, papá. No. ¡Adelante! Bueno, Cuando tenemos un juego, Espera, Fede. está Pará. hablando, boludo. Ahora Chá, jugamos. ¿qué le pasa, Él quiere bro? jugar. Es que este ¿Qué juego le es muy pasa? bueno. ¿Qué le Pero pasa? y espera. Esperá, habla tú, tranquilo. Cuando terminé mis 6 meses en el Quelito, ¿Sí? me llamaban de Libertad para ir. ¿Qué pasa? Y había una persona, una parte que quería que yo vaya y otra parte, Y parte que que vaya. no, claro. Que quería que vaya. Que era creo de Guaireña, que estuvo también mundialista, que fue suplente de Martín Grande también, antes de Morín, digo. ¿La quedó Libertad? Sí, era suplente, jugó siempre Martín. Uy, te hago Pero estuvo en Guaireña, Federico creo que se llamaba, Espérate así, pues no, la verdad que no recuerdo. Estuvo de selección, que lo llevaron porque querían juntar a todos los veteranos, me dijeron. Y me llamaban los periodistas, me decían, Sí. vos estás cerrado. Y yo sabía cómo estaba, ¿no? Claro, adentro. Estaba tirando putita de pie, estaba como loca, tenía hasta pelo. Hasta pelo tenía. Y después de ese año se retiró Sarquero, no me acuerdo el nombre. No va a ser. No, Anthony nunca. No, Estoy viendo, decilo, Carlos. no ¿En decilo. qué año habrá sido? Antes de Morín, digo. Antes de Mourinho. Carlos Servín, estoy viendo, compadre. Antes de Servín. O después de Servín. ¿En qué año habrá? Nacho 2. Nacho. Nacho Don, Nacho. Ignacio Don. Nacho, Claro, grande, Don. nacional. Tuvo una selección, tuvo Nacho muy poco Don. tiempo, por eso Nacho no recordaba. Don. pero Sí. Nacho Don. Don. Se tomó la decisión por él y bueno. Cosas del El que fue al fútbol. Nacional 2014, sí, Nacho Don. Tuve que ir a Nacho, salir. no es Germán Capo. De la Copa Paraguay, no la Melian. Otro. Sí, obvio. Qué loco. A ver, Coque quería. Coque, ¿qué es lo que quería ¿Sabes qué juego dije para mí que íbamos a hacer? ¿Cuál? La del impostor. Espera, ¿quién le sopló? Vos. Paren, Vos. paren. Alguien le sopló. Eso es lo que tiene estar, ¿viste? Alguien le sopló. No, nadie dijo, nadie. Tengo gente infiltrada ahí adentro. Hay que apagar el retrovisor. El retrovisor, digo. El. No, pero no hace falta. Vos no miren nomás. No miren, Claro. no Si se vos Acá no vas a ser ya. honesto, hermano, no apagamos. No, Pero yo tampoco con mi así. honestidad. ¿Todo bien? Ahí está, Pablo. Modo mote, ¿no? Espera, Espera, ¿qué es eso? ¿Qué son esos tres? Uno nomás, ¿no? Pero tenés No, que son 3 darnos juegos. así. Son 3 juegos. Sí, no, son 3 impostores. Pero, Pero se ve un poco, ¿eh? no, pero espera. Es un juego, son 3 juegos, ¿no? Sí, o sea, son 3 impostores. Sí. Bien, Ya, pues, Pablo, cerrá no. los ojos. Yo saco. No, Qué mira, buen mira. juego, Bueno, qué buen Qué juego. buen juego, qué buen Bueno, juego. saco, muestro. Ojo. No miren, no miren. No miren, Dale. no miren. Cámara no completa. miren, no miren. Cámara completa con Coque. Franco, hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Qué buen juego. Yo pensé que íbamos a jugar al teto. Bueno, bueno le paso a Fede, va a agarrar él, yo ya miro hacia abajo. Pedadita, le paso a Marco. Ahí, sabe. Toma, Marco. Ahí va. Te pasé ahí. Ahí está, agarro. A ver, voy a mostrar. Espero que nadie esté viendo. En especial Buco, qué bandido. No, si me mira, lo pelamos. De Le vuelta. paso a Franco. Ahí está Franco. Bueno, el que me queda. ¿Vamos? Ya. No, bueno. ¿Arranco Vamos. yo? ¿Quién empieza? A ¿Cómo ver. se juega? Arrancamos de la punta. ¿Cómo se juega? Tenés que decir algo Olvidé. relacionado. Algo relacionado, Ok, sí. ok. Ok, ¿quién arranca? A ¿Quién quiere ver. arrancar? O arrancamos de las puntas. Dale, Dale. punta, dale, Coque. Arranco yo. Dale.
No estaba muy obvio tampoco. Copa Paraguay. No. Figura. Epa. Figura. Ese que ya está jugando me parece, No. B corta. No, boludo. ¡Está en el horno ya! ¿Tuviste bien? Es que la podía quemar. Vení conmigo. Epa. Brillante. Espera. Y si sabes qué significa, pues sabes quién es el jugador, ¿verdad? Pero es lo mismo que figura, boludo. Parecido. Epa. Fede, querido. ¡Figura! Tenemos que preguntarle por qué eligió. A ver, ¿quiénes votan por Fede Impostor? No, ¿sabes no. qué? Yo ya sé que... Para mí es Franco. Para mí es Franco porque... Bueno, acabo de votar tipo así y que diga vos. Dale, pero dale, capaz dale. que ni Franco, capaz que pienso que Coque. Dale. Mira, creo yo... Dale. Justificada tu respuesta. No, porque No, tiene no, que puedo justificar el justificar, si sospechoso. justifico ya. Ya. No, esto tiene mucho que ver con mi jugador. Tiene Perfecto. muchísimo que ver. Entonces, para mí sos vos. ¿Yo? Sí. Te Ok. respondo yo. Yo traté de hablar en clave, pero que se entienda lo máximo posible. Una palabra exacta, calzada. Ay. Lo que tiré. Vos dijiste algo muy acertado. ¿Será? ¿Qué guau? No, yo no. A ver, Fe. A ver, esto... ¡Para mí que jefe! No. Figura. Para mí es Marquito porque. ¿Se entiende? No, aparte. A ver, También sospecho de vos porque ya. ¿por qué? Con Coque y con el invitado, ponele. Pero tiene mucho que ver con otro jugador, la B corta. Voy por- Voto a Franco yo. Yo voto a Franco. Ya está, no voy a más nada. No voy a más nada. No voy a más nada. Franco. No voy a decir más nada. ¿Soy motor? No. Era más- Claro que no era. Vos me no escuchás lo que yo dije. Vos me no escuchás lo que yo digo. Exacta, calzada, excelente. La mejor palabra posible tiré. L, porque ni Voy a entender. Él es. ¿De quién? Sospecho de él. Y ahora No, sospecho yo de vos. no. ¡Eh! Ya, él ya lo sacamos. Otra ronda otra vez. Hay que cerrar los ojos. Espera, Ahora no, hay que decir quién es no. el impostor. Él tiene yo que quiero, dar pista. yo quiero decir quién es. Es Fede, evidentemente, para mí. Pero voy a Pará. estar eliminado. Él tiene que empezar de vuelta ahora. Bueno, tengo que empezar de vuelta. Ok. Ale. ¿Cuál habías dicho vos la primera? A Copa Paraguay. Como Paraguay. Ok. Dale, Coque. 6 opciones para decir. Dale, Coque. Sí, opciones. Dale, ¿Verdad? Coque. Ecuador. Es un tarado. No, si no entiendes, es un hijo de puta. Es el único que pudo investigó. México. No. Marco. No. Voy a tirar algo obvio, perdón. Charrúa. ¡Qué mentira que es! Charrúa. ¡Qué mentira que es! boludo! Charrúa. ¡Qué mentira! Te Charrúa. pido disculpas. No pasa Te pido nada, disculpas. no pasa nada. No, él está acusando desde hace rato. Aunque su primera palabra tiene que ver. Y la segunda también. Y si y el mío. No, ve- mirá, te voy a ser ve- sincero. Sí. Para mí sos vos. Pero iba primero y demoró mucho en Por decir, eso, boludo. por Para eso. mí él está... Yo me callo porque yo no puedo hablar. A mí Che, demoró vos mucho. estás muerto, brother. ¿Cierto? Arranca a votar, arranca a votar. Bueno, Dale, votar, yo vaya. creo que es Marcos. Voy por Marcos. Y bueno, yo voy por Coque, qué? porque no se para de reír. Él es. ¿Y vos sos el impostor? ¡No! ¿Qué voy a ser el impostor, boludo? Dale, boludo, sos vos. Terminó. ¿Quién es el impostor entonces? Ahora sí, el impostor tiene que revelar. Yo perdí el papel, mirá. Era yo, boludo. Perdí ¡Te el dije! Perdí el Cristóforo. ¡Ah! El impostor. ¡Te dije yo que era él! ¡Figura, dijo! ¿Qué digo? ¡Figura, dijo! Y yo así, no, era él. boludo. Che, somos unos estúpidos Pero de vos nosotros. sos un estúpido. ¿Cómo ustedes son ¿Cómo que figura no le vamos a acertar, boludo? Yo Pero no di dije... para adelante, Entonces, era yo, ¿sabes qué era yo. pasa? ¿Por qué? El mío es buenísimo. ¿Sabes Quita el modo de mote. Quita el modo de mote. Fue en Fue en México, fue en México, Ecuador, boludo. fue en México. ¡Ah!
Pero él se dio cuenta por culpa No investigó. de vos. ¿Eh? Por tu culpa. Bueno, acá tenemos otro. Espera. El mío era bueno. La mía era Sí, buenísima. el tuyo era bueno, pero ¿sabes por qué yo pensé que vos ya adivinaste? Porque yo dije Copa Paraguay, Claro, porque es figura, último. y dijo B la corta. B corta. Y ahí tipo, Ameliano, Copa Paraguay, figura, entonces ya es como medio evidente y vos brillante. Y ya sé por qué dijiste brillante. No, O sea, porque es una gran actuación. Re Bueno, obvio era, dice re Vamos, obvio. tenemos otro, así que A ver, modo de motes, modo de motes. modo Ahí de dice, motes para el ¿qué chat. cambiado está? Vamos a leer un ratito, vamos a leer un ratito. A ver, brillante como su pelada, ¿cómo nos van a adivinar? Dice. Yo pensé que Ahí era está, eso. mueve bote. Vamos, Vale, bueno, dale, vale. dale. Vamos a Miren cortar. todo para abajo. Eso tiene que ir a YouTube, Pablo. No hagan que trampa. Dale, Coque, boludo. Dale, Coque. Vamos. O si no, yo no sé si vos estás cambiando o no. Ahí está. Es vida, boludo. Dale, fe, boludo. Ya está. ¿Ya? Sí, te dejé ahí. Tenés que mostrar. Ah, perdón. Ahora sí. Listo. Al fin no sale bien, boludo, el juego. Va, Franco. Es muy importante el invitado, ¿verdad? Sí, no. Ni nosotros no sabemos jugar entre nosotros. Excelente, ya estoy. Guarden sus papeles, Pará, guarden sus papeles. no se déjame- vea. yo en un mes me quedo sin trabajo, aviso nomás. Adelante. Sí, al toque, Al vení. toque. A la pucha. Bueno, yo ya empecé hace rato. Empieza. Franco. Franco. Franco empieza. O pará, ¿cuántos juegos son? ¿3 o 4? Son tres. Yo empiezo. Son 3. Yo empiezo. No, allá. son bueno. son tres, dice. Pero, él empieza. Mira, pues, ¿por qué le hacemos ¿Por qué? caso a Gaspar, por ejemplo? ¡Chileno, hijo de puta! No, el TikTok. ¿Empezás? Empezá, Franco, Empezá. empezá, Franco. Y es una referencia muy buena. Dale. Yerba mate. Es un hijo de puta. ¿Qué Todo bien. Bien. Si sabes de fútbol y de la referencia que tiré, sabes. ¿Ok? No. No, acá. Perdón. Marcos. Gallito. ¿Cómo? Gallito. Gallito. Sí. Ahí te maté. Bien. Yo iba a decir. ¿Qué iba a decir? Champion. Bien. Porque iba a decir un animal, pero me lo sacaste vos, no quise repetir. Bien. Ahí está, se fue a la mierda. Es como que. Vos sabés que lo elegí. Premier League. Yo voto por Coque. Espera. Puede ser. Ojo. Espera. Ojo, Pero tranquilo. explica. Espera un ratito. Pero Espera, espera, yo creo No. que puede ser, ¿eh? Y claro que sí. Espera, el nombre que yo tengo. Pero pasó, ¿no? Por ahí. Sí. Bueno, Sí. dale, ¿querés despistar? Así Sí, son. sí. Él Está creo. Yo le iba a Mirá, preguntar. Yo le iba a preguntar algo. mirá, Pero jugó muy poco tiempo. Yo Y bueno, pero creo. jugó, amigo. Yo creo que en el Es una Play. referencia, lo ¿puedo elige. pedir referencia? Elige un equipo de la Premier en el Play. Sí. Es más, yo te Espera, voy a preguntar. espera. Estuvo en los grandes de la Premier. No. Pará. A mí, bueno, yo soy sospechoso porque la tuya como que abarca muchos jugadores. Sí, claro. Un sobrenombre. Claro, dice. Sí. Abarca demasiado, boludo. Bueno, vamos a dejar de boludearle. No. ¿Cómo que boludearle? Es Coque. Para mí yo voto por Coque. ¿Vos por quién votás? ¿A vos quién te parece que es Coque? Coque, A ver, espera. ¿vos qué dijiste? Vos dijiste yerba mate. Pero una referencia exacta. Claro, sí, no está bien. Exacto. Vos Es dijiste argentino o gallito. uruguayo. Gallito. Ese puede ser y no. Pero ¿por qué no, ¿Por qué Puede ser. ¿Y vos, Fe? Yo dije Champion, ¿verdad? Champions. Sí, no, está bien. ¿Y vos qué dijiste? Está Yo bien. dije Premier. Pero si acertás el equipo en el que juega la Premier, yo te valido. Y bueno, y podemos hacer otra pregunta, pero tenemos que eliminar. Y yo te Después elimino tengo el vos. equipo. Si quieres me sacrifico, para seguir. No, ya está. Es Coque. Es Coque. Es Coque. Te estamos boludeando hace Es más. 2 horas. Soy yo. Vos decís que eso. Premier League, claro. ¿Qué jugador pensaste que era?
¿Qué sé yo, boludo? Yo tiré Premier League, boludo. Porque digo Champions salió Premier League. ¿Qué era? Fede Valverde. Fede Fede Valverde. Valverde. Por eso el gallito. Yo pensé Quiero decir que... pajarito. Y yo tiré esa por pajarito también. Yerba mate. ¡Ay, la puta madre! Yerba mate, Yo pensé que pajarito. era porque tomaba mate nomás. Saludos a la Bien, marca. bien. Saludos a la marca. Saludos. Si quiere estar con nosotros, programa de las noches, bienvenido. También el bar al bar. Último. Ay, bien. Último. Demasiado Bueno, que ahora arrancar Coque que la eligió anterior. Yo qué sé. Sí, pasá, pasá. Ah, bueno, No, pasó. confiemos, no mire. confiemos en Coque. Pasó ya. Confiemos en Coque. ¿Quién empieza yo? Sí, vos acá. ¿Qué equipo jugó Fede? Estábamos jodiendo nomás para que veas. No jugó en los grandes, no. Ok. Ok. Ahí también. Listo. Estamos. Bueno, Bueno, ¿quién empieza ahora? Arranqué yo el anterior. sí. Arrancate. No, arrancó Franco, entonces. Métele vos, Fede. Fede, A dale. ver. ¿Arranco yo? Sí. Sí. Wow, qué difícil yo. Sin revelar. No. Clásico. Y después va para Coque y va Franco. Ok. Leyenda. No, yo sé quién es. Maravilloso. Viteca. Marco, No. ¿Cómo vio? adelante. Diez. Este está denso, este no sé quién es. ¡Que estaba en la hierba, boludo! Este está denso, no sé quién es. Qué bueno está este, Es che. A ver, repitamos las palabras. Fede. Clásico. Leyenda. Viteca. 10. Para mí, yo la tuya no la entiendo. Y la de Coque abarca Muy mucho. amplia. Abarca mucho. Muy amplia. La mía es muy específica, por eso Sí, no entendés. Y la de Coque ya es muy amplia. La tuya está bien. Sí. La de Fede también. Y La de mí. ¡Y la de la mejor! Sí, cierto. Sí. O tiró un triple. No, no, si la o sea, metió. obviamente fue o la muy- sacó así de una. O tiró un triple. No, para mí, Este de acá. ¿Qué referencia hiciste con Viteca? Yo Después me conozco, después me yo lo decís. conozco. Después me lo decís. Es que acá Es de la estamos idea. medio al horno. Porque yo creo que Porque- todos ya sabemos. Sí, todos ya sabemos. Todos ya- el impostor ya sabe quién es el jugador. Sí. Ya sabe. Ya sabes. Ah, no sé. ¿Vos qué dijiste? Leyenda. Pero es muy Es muy Muy amplia esa. amplio de O sea, leyenda. tampoco Bueno, es- ¿te puedo cambiar? No, tampoco. No, pero tranquilo, nada, no. tranquilo. Querés matar el juego, boludo. Tranquilo. ¿A qué? O se repitió el impostor. No creo. No sé, hace rato se fue muy bien, pero él empezó ahora. Claro. Sí, por empecé eso. muy- ¿Y sabes qué empecé me muy parece bien. raro a mí, Marco? Que vos justo le pasaste la batuta de entre ¿Para que ustedes. empiece? Claro, entre ustedes. A mí dos lo que me estaba ahí. asusta es que si clavó demasiado bien. Sí. Es porque ya sabe. Ujú. Así que yo le elimino a Marcos. No, Yo le al digo a Marco pedo. también. Al pedo, pero ¿por qué? Pues quiero ganar. Pero yo tengo que tener mi tiempo Adelante. de poder convencerle a la audiencia y a ustedes de que no soy. A ver. Si no es Marco, es Coque. Sí, No me acuerdo, duda. ¿no? Oh, estás queriendo eliminar a todo el mundo vos, No, Fede. pero. Sí. Si arranqué. Hace rato jugaste muy bien, Sí. Fede. Arranqué Viste. yo. Es imposible Sí, ponerle o una. sea, sí, pero Es igual- imposible. Igual le pegaste, pero le pegaste. le pegaste, ¿entendés? Tipo? Hijo de puta. Para mí que lo que le No. pegaste, le pegaste. Para mí que vos ya adivinaste, ¿entendés? Tipo, ya No, era demasiado pero obvio. es leyenda. O sea, con la palabra que dijo Franco, ya es sumamente obvio. Yo sacaría a Coque
La mía no Para sacaste. asegurar. Para mí, Franco, vos y yo, para mí no somos. No, yo no soy. Yo menos. Igual me está queriendo convencer de que Sí. vos no sos. Para mí es Marcos. Yo me quedo con mi voto a Marcos. Yo me quedo con Marcos. Pero todavía no me escucharon. Háganme Ah. preguntas. Háganme No, pero preguntas no puedes. ustedes. No, Bueno, no. Es momento de voto. Yo le voto a Marcos. Yo también. Bueno. Fe, Yo Ego- Coque. Igualete. vos podés empatar. Coque. Vamos una ronda más. Expliquen. Vamos una ronda más. Una ronda más, una ronda más. Vamos a una ronda más. Dale. Bueno, Voy yo. dale. Copa Paraguay. Rusia. Pero- Ahora soy yo. ¿Sí? Odio total. Se cae. Enemigo de la hinchada. Ya muy- sacó. ya sacó. Ya sacó, boludo. Es Marco, amigo. Yo voto por Marcos. Yo voto por Yo Marcos. voto por Marcos. Yo Marcos, Marcos, Marcos. Marcos. Soy. A ver, mostrá. Marco. No, dice. ¿Qué falta? No. Ah, Vos no dijiste nada todavía. Sí, ¿cómo que no fue? Copa Paraguay dije. Ah, sí. Yo no soy. Mostrá. Ah, no sos. Yo no Mostrá el papel, soy. entonces. Ah. ¿Qué? No, pero va, quedamos los Mostrá el tres. papel. Mostrá el papel. Mostrá el No, papel. va. Es que te mueve, no, bombón. ¿Vos no sos? ¿Sos o no sos? Soy, no Ah, soy. ta, Te ta, dice ta, ya, no te es. dice ya. Es Coque. No, Bueno, no. vamos a otra ronda. Vamos a otra ronda. Voy yo. No, yo arranco. Bueno. Colombia. Hija de mí. Bueno. 2011. Me quedé sin palabras, había pensado un rato. Franco, por favor, te bancaba a muerte. Te estaba bancando a muerte. No me hagas esto, no me hagas dudar. Tiraron al pedo, boludo. ¿Viste? Yo- Y Bar. ¿Cómo? Ah, bien. Tiene que ser Coque vos. Franco. Franco, tiene que ser Coque. Vos estás muy charlatán, Fede. No. Vos estás hablando mucho. Vos estás hablando Vos mucho, sabés que yo Fede. siento que Fede le pegó en el primero, le pegó de una. De suerte. De Encima suerte, tiró le- clásico porque o es Cerro o es Olimpia. Y pues yo creo que tiró por ambigüedad y le pegó demasiado bien y ya sabe quién es. Yo creo que tiró esa y justo le pegó clavado. Porque Bueno, quería vota tirar... Fede. Franco, ¿te vas a perder de vuelta? Yo no puedo creerlo. Vota Fede. Ese era muy chamullero. Yo- Vota muy Fede. chamullero. Me convenciste. Vota Fede. Vota Fede. Fede. A ver, Fede, ¿es o no el impostor? Por favor. No era. ¿Qué? ¿Viste cómo está desesperado? Está. Sí. Unas ganas de que muestre papel. Mirá cómo está. Se le cae la baba. ¡No! ¡No! ¡Leyenda, tiró! ¿Y yo? boludo! O sea, Era obvio. tipo, ustedes me quemaron No, el pedo. el Y yo dije, primer voto yo voté a Coque. dije. yo. El primer voto voté a Coque. No. Quita el modo de mote. Se la llevó Franco. esta. Quita el modo de Perdón, mote. mala mía, mala mía, mala mía. No, es que yo mataron cuando al dijiste pedo. viste que te dijo 10, ahí ya supe Mira, que era Ceballos. Sí, viste que era muy fácil, perdón. Ya Y vos supe. no regalaste. Él dijo clásico, yo. Soy un boludo. La leyenda. Neta, güey. Leyenda. Qué puta. Hubiera dicho, y yo le quedaba mejor, boludo. Ay, Eso yo no qué puedo creer. bien, ¿Cómo qué no me buena sacaron estuvo cuando dije esta. leyenda, boludo? Leyenda por eso. Ceballos, che. Leyenda Ceballos. Y para los termos que es Coque, por haberse burlado de Cerro, para él es leyenda. Porque él no está bien con Cerro y para él el que no está bien con Cerro ya es leyenda, Leyenda evidentemente. Ceballos. Dice el chaval. No, ¿Y en qué sé serio, yo en la güey. cabeza de Yo hincha? no puedo creer que me salió doble Leyenda impostor. ya le boludo. metía al Ceballos. Y Encima, ¿sabes qué es lo Puiteca. peor de todo? Que en este último empezó Fede. Y después yo ya estaba al horno, tipo, dijo clásico y así, tera. Leyenda, tiró, leyenda. ¿Viste? El chat, por ejemplo, este es una salvada histórica. Para mí, este es el mejor. La edición de Pablo va a ser genial con este Gerard. No, veamos en su cara, no Sí, quiere editar. leyenda. Sí, Ceballos es No, leyenda, le yo quiero soy editar. ídolo. No, tampoco así, tampoco así. Ay, ay, ay. A ver, el chando 0986152180, si quieren preguntar algo a Fede, está Muy habilitado. buen juego, Muy buen Qué juego. buen qué juego, buen juego. ¿Cuál es buen la juego. referencia de Ceballos a Fede de la Disputeca? Ah, vamos a mostrarle, cierto. Buscar a lo de Viteca de Ceballos, Pablo. Ahí No, en- no, es con Viteca de Ceballos. No. Viteca, ¿sabes lo que significa? Es un sándwich.
No, ese es bistec. Depende de vos, como quieras ver. No es un sándwich, bebé. Biteca es el culo. Culo. Biteca es culo. Y Bueno. pu biteca significa que te... Suena el culo. te da un chachá. Y, Suena el culo. Yo quería decir ¿y esa. pu suena? Yo quería decir, no me acordaba la frase ¿Eh? guaraní que dijo cuando terminó la Copa Paraguay. ¿Cómo dijo? ¿Qué era que dijo? No me acuerdo. ¿Puedo mostrar el biteca para...? ¿Cómo era que dijo en ese? Sí, pues él dijo... Buscá la de Viteca. El de... Para romper la bola a Cerro fue. Porque Y tenía ya Viteca. también tenía la Copa Paraguay No me Ceballos. acuerdo, sí. Así no, Franco, dice Fede Guma. No, Fede. Busca Viteca de Ceballos. No, no se va a ver. Espera, Eh, está Sofra Fre. Che, Qué pero raro espera, el programa. muchacho, dice. muchacho, Mi yo esposa. sé, Saludos, saludos. muchacho, yo sé que yo dije leyenda, pero yo quería impostor, yo no sabía que tenían los perros. Yo tiré nomás leyenda. Leyenda. Y los perros La culpa es cayeron nuestra. todo. La culpa es nuestra. Sí, a ver la foto, a ver la foto. A ver la foto. Mostrar la foto. Vamos a ver la foto un poco. Si no, A ver. si conocemos. Mira la foto. No, pero Ese es ¿qué? Curita. Este es Curita con... ¿Eso es Ameliano o no? No. ¿Eso es Ameliano? Contreras. Con el Piru. Con el Piru. ¿Y qué tiene que ver Y que Curita? nosotros Dios estamos mío, hablando de Curita. Ipu y Teca de Ceballos. Dios mío, y va- pone Curita una- será. una Va a empezar a foto. atajar el Piru ahora. No, en breve, le puso en el arco. Dice, una vez Botá en el video de YouTube el para Pela explicarle. me negó una foto, dice Curita. Sobradorcito me negó una Capaz foto. porque estábamos desnudos los dos, yo qué sé. Si no, imposible. Ah, Imposible. A ver, vamos a poner el de Ipu y Teca. Este es... Bueno, lo que pasa es que siempre es carga contra Cerro, Ceballos. Y no me acuerdo que era que había pasado Cerro... Ahí está. Ahí está, pon otra vez. No, este fue cuando fue campeón. Y Viteca. 2015. Ipu y Teca. Este queda como meme. Cada vez que... Y es como que terminó el partido y Viteca. Cada vez que le rompen el culo a alguien es... Y puite. Esta fue la finalísima del 2015. Cuando Olimpia gana 3-1, le gana a Cerro. Esa finalísima que se jugó en 2015, que llovió muchísimo. Y Quedó como meme quedó histórico. como meme histórico. Y Viteca. Pero ese que dijiste de la final, yo estoy tratando de acordar. Creo que dijo y puite. No, algo dijo de... Aparte fue así el gesto. Sí, que tenía ya... como hinchándolo otra vez a Cerro de que tenía ya él ya tenía la Copa Paraguay y Cerro no. ¿Qué hiciste con tu medalla? Está colgada. No, está guardada. Está en el cajón. ¿Está en el cajón? Sí, no. Con la remera así del partido y la medalla en el ¿Y cajón. tenés planeado marcar o tener nomás? ¿No? No. ¿No sos de eso de guardar Así a tu poner en cuadro. trofeo? ¿No? Más en la ¿No? cabeza la memoria de lo que pasó más que el físico. Ya está. Ya Es un fue. resultado. Mira, no sé si le pasará a todos los futbolistas, pero me acuerdo más de la pérdida que la ganada. Claro. Te demora más en la cabeza y por ejemplo hay una final en Uruguay que perdimos por los penales con Wander, que es un equipo Montevideo. de los relativos de los chicos, que perdimos la final del campeonato uruguayo, era una locura, habíamos ganado el clausura y el día de hoy no pude verla. Claro. No pude Claro. verla. Es una herida que queda. Sí. Pero la final te dura la alegría 1 o 2 días y después Tenés que arrancar de vuelta. claro, al es un, siguiente. es un recuerdo. Sí. Tenés que empezar a ganar el fin de semana que viene. ¿Tenés, Pablo? A ver. A ver, por el video. A ver, a ver, A a ver, ver. ¿cuál A ver. era? A ver. Ay, Lisandro. Ahí está. Hay alguien que este no tiene. ¿Quién? ¿Quién? No hay nombre. ¿Quién? Sin nombre. ¿Quién? Hay alguien que esta copa no tiene. ¿Quién? Así no va, ¿verdad? Pues no es ese, ese no es. No era No ese. es Hay ese, alguien casa que este no así. tiene. Casa así. Ah, hay alguien que este no tiene, era que. No, y por- cierto. Pero fue, Fue- fue un guaraní la palabra igual. Fede, Sí. ¿a quién desafías para que venga a jugar acá el impostor? ¿A quién desafías? A que quiera, queda a tu disposición. No, Puede ser no. futbolista, no Puede ser futbolista. no futbolista, streamer, que vos digas, tiene que venir a jugar impostor, tiene que venir a... Depende de vos. Me matás, me matás. A quien vos quieras, cualquier ni hace falta que le conozcas. Vos decís, querés verle en pasión. Pasión Noche. Pasión Night. Sí. Pasión Night. Pasión Noche No, diferente. totalmente diferente. Sí, sí. Acá es otra onda. No sé, bo, no quiero No querés. comprometer a nadie. No quiero comprometer a nadie porque. Se enojan. No se enojan, no. Y vamos a traer. A, Mi sueño es tener la casa de la Zamudio, por ejemplo.
Mi sueño es. Zamudio. Mi sueño es hacer un programa con Salah Zamudio. No sé si Se es copado y habla viene, mucho, pero- dice. Es crack, Samu es crack. ¿Es crack? Es crack, Samu. Ves que Me hay quedo- futbolistas que hablan Es un mucho jugadorazo, y boludo. algunos son más reservados y que no, No, quieren es, tanto hablar. es reservado. Es reservado. Salah pero- Zamudio, una locura. Necesitas tener Confianza, con claro. él. Yo la verdad tengo una relación muy linda con él cuando me tocó ser Emiliano y... Sí, Tipazo. Tipazo. El otro también que me gustaría traerlo a Pasión es al Botellón, a Humberto. A Humberto García también me encantaría traerlo acá. alguna vez. Humberto. O no sé si es que también va a querer hablar y va a chistear con nosotros tanto. Ese es el tema. Parece más serio. Es difícil encontrar a alguien como Fede. Difícil, boludo. Hay muy pocos futbolistas que se animan a hablar. A hacer salir a risa. hablar en un stream, por ejemplo. Sí, justo el otro día lo hablaba con Ale, que me parece que el jugador se está soltando más con TikTok. ahora. Sí. Sí. Yo no- sí. Y no quería, con Ale jodíamos, que los responsables éramos nosotros, como que nos animamos a exponernos. Hacer stream. A exponernos, Claro. porque capaz que fue lo que nos detuvo al principio, el que dirán, y perder y tener y salir a Claro. boludear y eso. Que nos costó mucho empezar, Ujú. nos costó muchísimo, y mismo cuando arrancamos, si perdíamos, no hacíamos directo, o si teníamos partidos cerca, no hacíamos directo. Y creo que hoy en día se está normalizando más que somos seres humanos. Es que realmente a nosotros, esta nueva generación, a nosotros nos encanta poder ver a un jugador haciendo un stream, hablando, abriéndose, porque siempre lo ves en la cancha. O sea, a mí, Claro, por ejemplo, lo conoces más. Claro, lo conoces más. Humanizás ¿sabes cómo al es? jugador. Humanizás. Sí. Porque, Porque la se gente le- piensa que el jugador es una máquina y que no juega bien este partido. No, que se vaya. No juega este partido. Hermano, son personas. Personas. Y eso lo peor es que ustedes no pueden tener esa, digamos, una vida normal. ¿Entendés? No pueden tener una vida normal, no pueden hacer un stream, no pueden hacer un live y demás. Ahora sí se fueron soltando el Piru, por ejemplo, hace los perros. Walter Clark, Walter Clark, un capo. Walter González también. Walter González. La pasada Walter- jugó con. ¿Cómo es? Con Mateo Gamarra, estuvo jugando. ¿Batalla? No. Play. Call of Duty. Call of ¿Qué? Duty, el juega. ¿En No, serio? Call of Duty, Sí. sí. Es un crack. Mira qué loco. Dice, desde que Messi hizo el stream con el CUM, el mundo cambió grande, mi GOAT, dice. No, bueno, Buena. El primero en el mundo del fútbol que hizo stream fue Luis Enrique. Cierto. Cierto. En pandemia. Cierto. Y En ese pandemia. día me Le pareció un fundieron. Chicharito también. A Luis Enrique, te verdad que quiso ser el mundial y le fulminaron. Y ahora, papá, campeón de la Champions. Godmil Tranquilo. dice, Fede, explícanos un poco qué te pasó en el gol de Guaireña ayer. Dice, menos mal dimos vuelta, aguante el rayadito. Dice, Es que en la cámara no se nota, pero como que me toca la pelota antes mi compañero y me la saca de las manos. Y pasó eso. uy. Pero bueno, muchachos, Fede, querido, gracias por venir, hermano. Gracias No. por aceptar la invitación, ponerte la 10, jugar el impostor con nosotros. Realmente, esto siempre quisimos hacer en Pasión. Tener acá la posibilidad de traer a los jugadores que ellos puedan sentirse cómodos, porque este es un espacio donde queremos que ellos puedan explayarse y no solamente hablar de fútbol, sino que podamos hacer esto que hicimos, jugar el impostor, que se sientan cómodos, ¿entendés? Porque si vos te vas a un medio de comunicación, a veces todo está, che Fede, pero mirá ese gol que te entró la vez pasada, che Fede, no, pero esto, la técnica, tal cosa. Nosotros somos pibes que queremos hablar con los jugadores y saber algo más allá del fútbol, cómo son realmente, ¿entendés? Sí, hay personas que no, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, sí. Nosotros queremos eso. Queremos poder... Dice, hasta las 9 queda corto. Dice, No, tenemos que irnos, chat. No, Fe, tiene que ir ya. La señora ya escribió en el chat, le cuento. No tiene de dónde tirarle, pero ya escribió en el chat. Ya escribió en el chat. De la oreja. Fede, querido, gracias. No, muchas gracias por la invitación. Estoy siempre a disposición porque me gusta lo que hacen, me parece divertido, me parece que mismo el jugador de fútbol se siente cómodo porque es otra perspectiva que vienen cambiando con el tiempo. Creo que la están rompiendo con el programa y el del mediodía. Y nada, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por este nuevo formato de noche. Sí. Que siga con éxito como es el del mediodía. Sí, y a la noche también hacemos porque los muchachos ya salen de sus prácticas y demás, Claro. tienen más tiempo. Así que ahora vamos a ver con Pablito para hacer el contenido del impostor y aceptar collab. Sí, Hay que olvidate. aceptar collab. No hace falta, te está obligando. No hace falta. Él es un No, plan. es así, ya vi que Sanabria le Lo reposteó. Claro, y ya quería, ¿viste
¿viste cuando viene el jugador bien acá y hace esto y ya le agarran el codo? ¿Viste? Por eso no viene más. Mandalo por un Después, que vaya a hacer tele. Que vaya a hacer tele. Yo te cuento Marquito. Muchas gracias, Marquito. Yo te cuento algo. menos mal no te pecheo nada todavía. Menos mal, acá. ¿Tu remera ese de la final? No, vete. Acá a mi lado se sentó Víctor Bernay. Y ahora, ¿cómo está Guaraní? Déjate, bueno, chao. No vamos. Chao, chao.